Hoy vamos a resolver un ejercicio de ecuaciones diferenciales. A petición de un suscriptor me dice que le resuelva este ejercicio de ecuaciones diferenciales por medio del método de transformada de Laplace. Este ejercicio se puede hacer muy sencillamente por coeficientes indeterminados, pero hoy lo vamos a resolver por transformada de Laplace. Para poder resolver un ejercicio por transformada de Laplace, necesariamente me tienen que dar las condiciones iniciales. Es decir, esto que está acá obligatoriamente me lo tienen que dar, porque si no, pues no lo podríamos resolver. Entonces el primer paso es aplicar transformada de Laplace a ambos lados. Entonces colocamos aquí la L de transformada y lo que ya teníamos acá pues lo dejamos ahí indicado. Entonces coloqué una L de transformada, entonces transformo a ambos lados. Ahora aplico la linealidad de una transformada, quiere decir una propiedad de las transformadas donde me dice que yo le puedo aplicar transformada a cada término. Entonces la transformada de la segunda derivada más 2 veces la transformada de y' igual a 3 por la transformada de t. Listo, entonces ¿qué hice acá? Lo que hice fue colocarle transformada a cada término por la propiedad de linealidad. Ahora le aplico la transformada a una derivada, a dos derivadas, porque esta es la segunda derivada y esta es la primera derivada. Resulta que la transformada de una segunda derivada es, la fórmula es s cuadrado por f de s menos f de 0 menos s por f de 0 menos f' de 0. Hasta acá lo que hice fue transformar la segunda derivada aplicando prácticamente esta formulita que la tenemos acá. Entonces vea, la transformada de una segunda derivada es s2 por f de s menos s f de 0 menos f' de 0. Listo, más 2 veces la transformada de y', y la transformada de y' según la fórmula es s f de s, entonces coloco aquí el 2, s f de s menos f de 0. Listo, este 2 que está acá era este 2 que estaba acá, que va quedando multiplicando para todo, igual a 3 por la transformada de t, y la transformada de t, esa es una formulita, dice que la transformada de t a la n es n factorial sobre sn más 1. Entonces aquí sería, como es t a la 1, sería 1 factorial, que es 1, sobre s elevado a la 2. 1 factorial, pues ahorita lo colocamos como si fuera 1. Listo. Pero ahorita, ¿qué vamos a hacer? A reemplazar las condiciones iniciales. Por eso yo necesariamente tengo que tener estas condiciones iniciales, porque aquí me dicen f de 0, que es lo mismo que decir y de 0, f' de 0 es lo mismo que decir y' de 0. Entonces eso lo vamos a reemplazar acá en estas condiciones iniciales. Entonces me va a quedar s cuadrado por f de s menos s por f de 0, pero f de 0 es 2, menos f' de 0, pero f' de 0 es menos 1. Listo, más 2 que multiplica a s por f de s menos f de 0, que es 2, igual a 3 sobre s cuadrado. Listo, ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común f de s. Entonces sacamos factor común f de s aquí en el lado izquierdo, entonces me va a quedar s cuadrado más 2s. ¿Qué fue lo que hice? Ese 2 f de s lo tengo acá y f de s lo tengo aquí en este paréntesis, pero este 2 se distribuye para ambos lados, ¿no? Entonces me va a quedar 2s, y el resto pues voy a dejarlo por ahora acá, me quedaría menos 2s más 1 menos 4 igual a 3 sobre s cuadrado. Listo. Entonces, ahorita ¿qué vamos a hacer? A despejar. Vamos a pasar estos términos al otro lado. Entonces me va a quedar f de s, factor común de s cuadrado más 2s, igual
a 3 sobre s cuadrado más 2s más 3. ¿Qué estoy haciendo acá? Este menos 2s lo paso más 2s al lado derecho, al lado de acá. 1 menos 4 y menos 3 pasa más 3. Listo. El siguiente paso es hacer como una carita feliz. Aquí hay un unito debajo, en el denominador de acá hay un 1 y aquí hay un 1 escondido, y hacemos una carita feliz ahí. Reescribo el lado izquierdo por ahora. F de s, factor común de S2 más 2S, y acá pues hago esto, coloco acá 3 más 2S por el denominador que es s cuadrado más 3 por s cuadrado sobre s cuadrado. Entonces lo que acabo de hacer acá fue hacer como una carita feliz, como decir más bien un MCM. El MCM de los tres denominadores es s cuadrado. S cuadrado dividido s cuadrado a 1 por 3 da 3. S cuadrado dividido 1 da s cuadrado por 2s. Pues está acá. S cuadrado dividido 1 da s cuadrado por 3 da 3s cuadrado. Listo. La idea es despejar f de s. Entonces paso esto que está dividiendo a multiplicar al otro lado. En el siguiente paso me va a quedar f de s igual a lo que ya tenía aquí en este lado, que era organizándolo 3s cuadrado de, no, más bien 2s cubo, dándole un orden, 2s al cubo 3s cuadrado más 3, y queda dividiendo el s cuadrado que ya estaba, este s cuadrado, y paso a dividir eso que está multiplicando, pasa a dividir aquí al otro lado, s cuadrado más 2s, s cuadrado más 2s. Ahora que ¿qué puedo hacer acá? Voy a factorizar el denominador completamente, queda s cuadrado, aquí hay un factor común s en este paréntesis y me va a quedar s más 2, arriba queda igual, y ahorita este s cuadrado con este s pues me da un s cubo por s más 2, y arriba queda igual. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer algo que llama fracciones parciales. Todos estos ejercicios que son de transformada de Laplace se resuelven por fracciones parciales. Entonces lo que vamos a hacer es esto. Vamos a resolver esta parte del lado derecho, vamos a resolverla por fracciones parciales. Entonces lo tomo, voy a recortarlo. Listo. Entonces lo coloco acá. Y yo no sé si recuerden, pues si han visto el tema de fracciones parciales. ¿Qué se va a hacer acá? Para poder resolver un ejercicio por fracciones parciales, yo tengo que tener primero que el numerador sea menor que el denominador en grado. El grado del numerador es 3 y el grado del denominador es 4, porque S3 por S da S4. Entonces se cumple para resolver la fracción parcial. Y lo segundo, que debe estar factorizado completamente el denominador. Entonces ya se cumple para resolver la fracción. Ahora, hay varios casos en las fracciones parciales. En este caso se cumple el caso de factores lineales repetidos, porque tengo un factor lineal que es s repetido 3 veces. Entonces se resuelve de esta forma: se coloca una constante sobre el factor s3 y se va disminuyendo, s cuadrado más c sobre s. Entonces este s3 se tomó 3 constantes y se empieza a disminuir, s3, S2, S, y se va colocando una constante sobre cada uno. Listo, más otra constante sobre el otro factor. El otro factor es S más 2. Este es el primer paso en una fracción parcial, colocar las constantes. Ahora, la finalidad de esto es encontrar las constantes A, B, C, D. ¿Cómo la vamos a encontrar? Pues tenemos que empezar a despejar. Entonces, esto que está dividiendo lo va a pasar a multiplicar al otro lado. Entonces coloco acá 2s cubo más 3s cuadrado más 3, y coloco esto aquí, s cubo por s más 2, que multiplica a todo esto que está acá, a sobre s cubo más b sobre s cuadrado más c sobre s más d sobre s más 2. Listo. Ahora ¿qué vamos a hacer? Hacer distributiva. Vamos a distribuir esto que está acá por todo esto que está acá. Entonces voy a señalarlo. Voy a coger esto y lo voy a distribuir por este,
por estos 4 términos. Se hace una distributiva. Listo, entonces colocamos acá el lado izquierdo igual 2s cubo más 3s cuadrado más 3, y cuando yo distribuya este paquete, estos dos paquetes, s3 por s más 2, al multiplicarlo por este, se me va a cancelar s3 con s3 y me va a quedar un s más 2 por a. Listo, cuando distribuya este con este me queda esto. Cuando yo distribuya este contra este s cuadrado se me cancela con s cubo y me queda una s todavía acá. Me va a quedar una s y el s más 2 multiplicado por b. Cuando yo multiplique este por el tercer término, se me cancela esta s con este s cubo y me va a quedar un s cuadrado por el s más 2 por c. Y cuando yo multiplique este por este, se me cancela el s más 2 con el s más 2 y me va a quedar el s cubo con la d. Listo, ya hice la distributiva prácticamente de este paréntesis. Ahora lo que voy a hacer es distributiva de aquí. Va a destruir estos paréntesis. El lado izquierdo lo sigo dejando igual. Las fracciones parciales son bastante larguitas. Aquí me va a quedar AS más 2A más S por S cuadrado. Entonces va a quedar BS cuadrado. Porque yo voy a multiplicar este por este, me da S cuadrado, a su vez por B. Y S por 2, 2S. Quedaría 2BS. Lo mismo acá. S cuadrado por S daría S cubo. Pero quedaría S cubo por C. Y más 2S cuadrado por C. Más S cubo por D. Listo, ya hice otra distributiva. Ahora lo que vamos a hacer es factorizar las variables. Entonces, vuelvo otra vez y escribo el lado derecho igual. Y factorizo en orden descendente. S cubo, factor común. ¿Dónde hay S cubo? Acá, en C y en D. Entonces quedaría C más D. Ahora factorizo S cuadrado. ¿Dónde hay S cuadrado? Aquí con B y con C. Entonces quedaría B más 2C. Ahora saco factor común S. ¿Quién tiene S acá? Esta A y este 2B. Entonces quedaría A más 2B. Y después el término independiente. El término independiente donde no hay variable, que sería en este caso 2A. Entonces quedaría aquí 2A. Entonces deben haber aquí habían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Acá deben haber 7 términos. Vea. 2 y 2, 4, 5, 6 y este 7. Listo. Ahora lo que sigue es la esencia de la fracción parcial. Voy a coger esto y lo voy a colocar en la otra página. Y mire lo que va a hacer. Esta es la parte como que se les complica mucho a veces a los estudiantes. Entonces mire lo que vamos a hacer. La esencia de la fracción parcial es lo que voy a hacer acá. Voy a coger lo que tenga S3, lo que tenga S2, lo que tenga S y lo que tenga término independiente. Y lo que voy a hacer es, como esto es una igualdad, voy a igualar coeficientes del lado izquierdo con coeficientes del lado derecho. ¿Qué quiere decir eso? Que lo que tenga S3 en el lado izquierdo, el coeficiente que es 2, lo igualo con el coeficiente del lado derecho de S3, que es C más D. Entonces mire cómo va a quedar, vea. Va a quedar 2 igualado a C más D. De S cuadrado que tiene un 3 también. Entonces tiene 3 igualado a lo que hay en el lado derecho, B más 2C. El término S en el lado izquierdo no existe, no hay coeficiente, entonces vale 0. Pero en el lado derecho sí hay, A más 2B. Entonces coloco aquí A más 2B. El término independiente en el lado izquierdo es 3, entonces lo coloco igualado al término independiente en el lado derecho, que es 2A. Entonces me va a quedar un sistema de 4 ecuaciones con 4 incógnitas, pero pues no está tan complicado. ¿Por qué? Porque mire que no están completas las ecuaciones, no tiene todas las variables. Es más, de aquí yo ya conozco la variable, ¿verdad? ¿Cuánto vale la A? La A vale 3 medios, ¿verdad? Entonces ya conozco una constante. Como conozco A, puedo reemplazarla acá y encuentro a B. Entonces me va a quedar
que 0 es igual a 3 medios más 2b. Entonces de acá despejo, paso este 3 medios al otro lado a restar, y después paso ese 2 a dividir, y entonces me quedaría menos 3 cuartos. Paso este 2 que está multiplicando a dividir acá y quedaría 3 cuartos. Mire, ya conozco dos constantes. Ahora reemplazo este b en la siguiente, ¿verdad? Y encuentro c. Mire cómo salió de sencillo esto. Entonces quedaría 3 igual a menos 3 cuartos más 2c. Paso este 3 cuartos a sumar, hago carita feliz en el lado izquierdo, le coloco un unito a este, entonces me va a quedar 3 por 4 12 más 3 15 cuartos igual a 2c, y de acá despejo c y me va a quedar 15 octavos. ¿Por qué? Porque paso este 2 que está multiplicando a dividir acá y quedaría 8. Listo, ya conozco c. Ahora reemplazo este c donde está aquí en la primera ecuación y encuentro la d. Entonces quedaría 15 octavos más d. Despejo, entonces me va a quedar que d es igual a 2 menos 15 octavos. Resuelvo esa carita feliz, entonces me va a quedar 2 por 8 16 menos 15 1 octavo. Listo, ya conozco las 4 constantes. Ahora, ¿qué sigue? Reemplazar esas constantes. ¿En dónde? Vamos a reemplazarlas acá, ¿ver? Vamos a reemplazarlas en esta de acá. Entonces voy a tomar nuevamente esta ecuacioncita que ya la he tocado ahorita. Bueno, vamos a mirar acá, vamos a recortarla, vamos a apoyar de esto. Listo. Entonces la coloco acá. Ah, caramba, ¿qué hizo? Listo, acá está. Vamos a colocarlo más pequeña. Listo, entonces vamos a coger y a reemplazar. Entonces coloco acá este igualito 2s cubo más 3s cuadrado más 3 sobre s cubo por s más 2, y listo. Reemplazo la a. ¿Cuánto valió la a? 3 medios. Entonces voy a colocar acá 3 medios sobre s cubo. ¿Cuánto valió la b? Menos 3 cuartos. Entonces menos 3 cuartos sobre s cuadrado más c. ¿Cuánto valió la c? 15 octavos. Entonces 15 octavos sobre s. Ahora reemplazo la d. La d es 1 octavo. Entonces más 1 octavo sobre s más 2. Listo, ya cumplí uno de los objetivos. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es, ahora sí, hacer la transformada inversa. Ya, yo inicialmente, ¿qué tenía que hacer? Yo tenía que devolverme, cuando yo pasaba esto a la transformada de la frecuencia, cuando uno coloca s, cuando empezamos aquí a transformar esto que estaba en términos de t, y se hizo la transformada de Laplace, quedó en términos de s se llama la frecuencia. Y cuando llegamos acá, la idea es devolvernos. Decía aquí que f de s era igual a esto que está acá. Y yo qué hice, tomé el lado derecho, lo coloqué acá y resolví la fracción parcial. Ahora lo que vamos a hallar es la transformada inversa de f de s. Entonces lo que vamos a encontrar es primero voy a colocar aquí, f de s inicialmente era ¿quién? Era esto. Esto era lo que teníamos inicialmente. Vamos a recordarlo acá, en esta parte de acá. Teníamos esta parte, f de s era igual a esto que estaba acá, pero resulta que esto lo coloqué acá y dije voy a volverlo como esto que está acá, porque es más fácil hacer una partición de esta expresión racional en sus expresiones racionales originales. Quiere decir que esto anteriormente eran estos 4 términos. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar. Entonces ya no va a colocar este, sino que va a colocar es 3 cuartos, vamos a sacarlo aquí adelante, por 1 sobre s cubo menos de 3 medios, aquí es 3 medios, menos 3 cuartos por 1 sobre s cuadrado más 15 octavos por 1 sobre s más 1 octavo por 1 sobre s más 2. Entonces
ya no vamos a resolver la transformada inversa de esto que está acá, sino que vamos a resolver la transformada inversa de esto, que es más fácil. Entonces, ¿qué hacemos? Le colocamos acá transformada inversa de f de s. Esto es una llave, no que me queda muy feita la llave, vamos a arreglarla. Una llave, listo, igual a la transformada inversa de ¿quién? De todo esto, que no lo va a transcribir, lo voy a copiar otra vez acá. Listo, lo colocamos acá. Vamos a hacerle la transformada inversa a eso. Listo. Resulta que la transformada inversa de f de s pues es f de t. Y aquí lo que vamos a hacer es la propiedad de linealidad de las transformadas. Le vamos a colocar transformada inversa a cada uno de estos. Son 1, 2, 3, 4 términos. Entonces voy a irlo organizando. Saco aquí el 3 medios y coloco acá transformada inversa de ¿quién? De 1 sobre s cubo. Cierro llaves, menos 3 cuartos por la transformada inversa de 1 sobre s cuadrado. Cierro llave, más 15 octavos por la transformada inversa de 1 sobre s más 1 octavo por la transformada inversa de 1 sobre s más 2 por la propiedad de linealidad de la transformada. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Siguiente paso. Como vamos a hacer la parte inversa, vamos a apoyarnos otra vez de la tabla. Miremos acá, un momentico y verá. Listo, voy a mostrar aquí con el cursor. No, esta no me sirve. Esta. Entonces, mire, lo que vamos a hacer es esto. Si la transformada de t a la n es n factorial sobre sn más 1, pues si yo me quiero devolver, si esta n queda aumentada la s en un grado más, es decir que si está n más 1 va a quedar aquí t a la n, pero necesariamente aquí tiene que quedar n factorial. Entonces mire lo que va a suceder acá. Entonces, si yo quiero hallar la transformada inversa de S3, necesariamente aquí tenía que haber un 2 factorial. Entonces me toca que hacer esa pequeña transformación. Voy a hacer ese pasito. Voy a colocar acá transformada inversa de 1 sobre 2 por 2 factorial y 2 factorial sobre S3. ¿Por qué estoy haciendo eso? Porque si yo transformé un t a la 2, pues aquí me tenía que haber quedado un 2 factorial sobre S3. Me explico. Voy a hacerlo acá. Si yo tengo t a la cuadrado y le hallo la transformada a t cuadrado, pues la transformada de S va a ser 2 factorial sobre S3. Entonces tiene que haber un 2 factorial arriba, pero resulta que aquí no está el 2 factorial. Entonces me tengo que hacer el truquito de multiplicar y dividir por 2 factorial. Le aumenté estos 2, pero 2 factorial es 2. Entonces este 2 lo saco acá en el paso siguiente. Voy a ir haciendo ese pasito ahí. Entonces coloco acá f de t igual a 3 cuartos. ¿Qué estoy haciendo acá? Este 1 medio lo saco acá y lo multiplico con 3 y me da 3 cuartos. Y le voy haciendo la transformada de una. La transformada de 2s cubo pues fue t cuadrado. Listo, voy a hacer lo mismo con este. Acá me va a quedar menos 3 cuartos. Y acá, si aquí está ese cuadrado, aquí tendría que haber un 1 y ya está. Quiere decir que en este no tengo problema. La transformada de inversa de 1 sobre ese cuadrado pues es t a la 1 más 15 octavos por la transformada inversa de 1 sobre s. La transformada inversa de 1 sobre s, hay que mirar la tablita, ¿no? Hay que mirar la tablita de las transformadas. Mire, la transformada de 1 es 1 sobre s. Entonces la transformada de 1 sobre s pues va a ser 1 más 1 octavo por la transformada de 1 sobre s más 2. Miremos acá. Mire, la transformada de una exponencial es 1 sobre s menos a. Entonces la transformada de 1 sobre s más 2 es e a la menos 2t. Se tiene en cuenta este 2, pero si está más, aquí quedaría menos. Entonces transcribo estos porque el único que tuve que manipular fue este. Entonces me va a quedar menos 3 cuartos de t más 15 octavos
más 1/8 de e a la menos 2t. Y listo, ya con esto quedaría resuelto el ejercicio de una ecuación diferencial con coeficientes constantes, ecuación no homogénea, claro, por el método de transformada de Laplace. Esta sería la solución. Esta es la función que debe satisfacer esta ecuación diferencial. Listo, con eso queda resuelto el ejercicio.